Melissa, gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por compartir nuestros temas que vienen a beneficiar a la familia, las libertades fundamentales y obviamente los valores. Y bueno, quiero iniciar leyendo un posicionamiento que dice lo siguiente: posicionamiento del Frente Nacional por la Familia en contra de la colonización ideológica del lenguaje en Aguascalientes. Antes que esto, quiero presentar a mi compañera Alan Castillo, mi esposa Susana Martínez, Roxana González, Marta y Ezequiel Benicio, que son parte del equipo del Frente Nacional por la Familia, y bueno, que obviamente trabajamos juntamente con toda la sociedad. Frente Nacional por la Familia, como movimiento social integrado por millones de mexicanos, comprometidos con la defensa de la vida, las familias y las libertades fundamentales de nuestra sociedad, alza la voz con firmeza y convicción contra la sistemática colonización ideológica que se está imponiendo en el lenguaje colectivo de nuestra sociedad a través de reformas legislativas en el estado de Aguascalientes. Esta agenda, disfrazada de inclusividad, representa un ataque directo a la esencia de nuestra identidad cultural, lingüística y moral, promoviendo una ideología de género radical que busca redefinir la realidad humana y erosionar los pilares de las familias tradicionales. En los últimos meses, el Congreso del Estado de Aguascalientes ha impulsado una serie de iniciativas que pretenden inducir cambios profundos en el lenguaje utilizado en leyes y normativas estatales, bajo el pretexto de promover la igualdad y la no discriminación. Estos cambios no son meras actualizaciones técnicas, sino una imposición ideológica que altera el uso natural del español y fuerza una visión distorsionada de la identidad humana. Entre las diversas modificaciones que se buscan implementar, destacamos las siguientes, basadas en dictámenes y propuestas recientes, señalando sintéticamente a sus autores y partidos políticos de procedencia. Número 1. Sustitución de términos tradicionales por expresiones neutrales o no binarias. Por ejemplo, se propone reemplazar secretaria general por titular de la Secretaría General en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eliminando referencias que reconozcan la distinción natural entre hombres y mujeres. Esta reforma es promovida por Laura Patricia Ponce Luna, del PAN, y José Trinidad Romo Marín, de Morena, y buscan imponer un lenguaje que niegue la binaridad biológica inherente a la humanidad, promoviendo una ideología que cuestiona la realidad de los sexos. Número 2. Adaptación integral de leyes con lenguaje no sexista, no discriminatorio y no binario. Iniciativas como esta pretenden reformar por completo la Ley Orgánica del Poder Legislativo para incorporar un lenguaje que evite cualquier referencia binaria, incluyendo observaciones pendientes sobre términos como diputade, que intentan forzar neologismos artificiales. Promovida por Miriam Yaxú Muñoz Márquez, de Morena, Ana Laura Gómez Calzada, de Morena, Jenny Janet López Valenzuela, del Partido Verde, Alejandra Peña Curiel, de Morena, Irma Reza de la Cruz, de Morena, José Trinidad Romo Marín, de Morena, Fernando Alférez Barbosa, de Morena, y Rodrigo González Mireles, también de Morena. Esta propuesta no solo implica la redacción legal, sino que impone una agenda que desdibuja las diferencias naturales entre hombres y mujeres, esencialmente para la estructura familiar. Número 3. Reemplazo de términos genéricos por enumeraciones explícitas con enfoque en géneros y edades. En el Código Civil se busca sustituir menores por niñas, niños y adolescentes. Argumentando respecto a los derechos humanos, promovida por Nancy Xochitl Macías Pacheco, del PAN, introduce un sexo ideológico que prioriza la fragmentación identitaria sobre la unidad familiar y se extiende a sanciones penales que podrían usarse para avanzar agendas progresistas contra la autoridad parental tradicional. Homologización con leyes federales y ampliación de plazos con lenguaje inclusivo. Número 4. Reforma el reglamento de la ley orgánica, amplía plazos administrativos mientras se incorpora el lenguaje inclusivo, lo que se presenta como claridad normativa, pero en realidad sirve para infiltrar esta ideología en el funcionamiento cotidiano del Poder Legislativo. Promovida por Juan Carlos Palafox Contreras, del PRD, se suma a otras reformas similares en la Ley de Responsabilidades Administrativas, expresas por Arlet Ivette Muñoz Cervantes, del PAN, y Nancy Janet Gutiérrez Rubalcaba, también del PAN,
que incorpora el lenguaje inclusivo para garantizar la no discriminación. Estos cambios forman parte de una estrategia más amplia que se observa en iniciativas pendientes como las relacionadas con el matrimonio igualitario y que se alinean con esfuerzos para insertar lenguaje inclusivo en marcos normativos de recreación, deporte y educación. Lejos de ser neutrales, representan una colonización ideológica indebida impulsada por corrientes globalistas y feministas radicales que buscan desmantelar la familia como institución basada en la complementariedad entre hombre y mujer. Esta orientación ideológica es problemática por varias razones. Imposición de una visión relativista de la identidad. El lenguaje inclusivo no binario no refleja la realidad biológica y antropológica, sino que promueve la idea de que el género es fluido y subjetivo, lo cual confunde a las nuevas generaciones y atenta contra la educación en valores tradicionales. Esto es un adoctrinamiento sutil que erosiona la autoridad de los padres y la estabilidad familiar, similar a lo que hemos denunciado en otros estados como Guanajuato. Alteración innecesaria del idioma. La Real Academia Española ha advertido repetidamente que el español ya es inclusivo en su forma genérica y que forzar neologismos como la E o la X en lugar de la O y de la A distorsiona la lengua, haciendo los textos ilegibles y excluyentes para la mayoría. Estas reformas no promueven igualdad real, sino que sirven como vínculo para una agenda política que prioriza minorías ideológicas sobre el bien común. Enmascaramiento de problemas reales. Mientras distrae con cambios lingüísticos, se ignoran urgencias como la protección de la vida desde la concepción, el apoyo a las familias vulnerables y la lucha contra la violencia real. Esta ideología de género importada de agendas internacionales coloniza nuestras instituciones para imponer un nuevo orden social que rechaza la familia natural como base de la sociedad. El correcto uso del lenguaje castellano no discrimina a nadie. El idioma español, en su forma natural y tradicional, opera bajo la lógica del pensamiento cotidiano, moldeado por imperativos de precisión y economía lingüística que han evolucionado a lo largo de los siglos para facilitar la comunicación efectiva sin redundancias innecesarias. Por ejemplo, el uso del masculino genérico como los mexicanos para referirse a todos no excluye a las mujeres ni a otros grupos, sino que actúa como un mecanismo inclusivo neutral que abarca a toda la humanidad, evitando la repetición constante de formas desdobladas que complicarían el discurso y la escritura. La Real Academia Española ha reiterado en informes oficiales que estas estructuras gramaticales no son discriminatorias, sino eficientes y universales, y que alterarlas con neologismos artificiales como elle o terminaciones en e o x no solo distorsionan la lengua, sino que responde a presiones ideológicas externas, al buen uso lingüístico. Sostener que el lenguaje en su forma natural excluye no es más que un capricho ideológico, impulsado por corrientes feministas y de género, tendientes a crear falsas problemáticas, divisiones dentro de la sociedad al politizar algo tan fundamental como la comunicación diaria, fomentando conflictos innecesarios en lugar de unidad. Estas iniciativas no son ocurrencias aisladas, sino un esfuerzo sistemático. Estas reformas en Aguascalientes no deben valorarse como propuestas independientes o fortuitas, sino como parte de un esfuerzo coordinado y sistemático a nivel nacional para imponer una ideología de género que pretende redefinir el lenguaje y por ende distorsionar el pensamiento colectivo de la sociedad. Estas imposiciones ideológicas no deben verse con inocencia, sino como un esfuerzo gradual y sistemático por imponer una visión ideológica de la naturaleza humana, que altera conceptos fundamentales como la identidad, el género y la familia, infiltrándose en instituciones educativas, legales y mediáticas para modelar la percepción social desde la base. Además, los cambios en el lenguaje, si es que alguna vez se dan, vendrán de forma natural de la sociedad, a través de la evolución orgánica del uso cotidiano y cultural, y no mediante el adoctrinamiento reiterado proveniente de órganos del Estado, que busca forzar adaptaciones artificiales para avanzar agendas políticas.
En México, instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Gobierno Federal han emitido guías y manuales para promover el lenguaje inclusivo con perspectiva de género en documentos oficiales y normativas, integrando estos cambios en reformas constitucionales sobre igualdad sustantiva y paridad política. Este patrón revela una agenda orquestada que busca moldear la percepción social desde las leyes hasta la educación, limitando la libertad de expresión y pensamiento, al forzar un marco ideológico que prioriza la deconstrucción de roles tradicionales. Esta imposición recuerda de manera alarmante la neolengua en la novela de 1984 de George Orwell, donde el régimen totalitario diseña un lenguaje restringido para eliminar conceptos subversivos y controlar la mente de los ciudadanos, haciendo imposible articular ideas disidentes. En el libro, el propósito de la neolengua es reducir el vocabulario y la complejidad gramatical para que el pensamiento hereje sea literalmente impensable, incluso lo pernicioso y totalitario, de que el poder político imponga neolenguas a la sociedad. Ya no solo altera las palabras, sino que coarta la capacidad humana de razonar libremente y cuestionar la autoridad. El Frente Nacional por la Familia rechaza categóricamente estas formas y llama a los legisladores de Aguascalientes a priorizar leyes que fortalezcan la familia, la vida y la educación con valores éticos. Invitamos a todos los mexicanos a unirse en defensa de nuestra cultura y lengua, resistiendo esta colonización ideológica que amenaza el futuro de nuestras familias. Por la familia, por México. Frente Nacional. Dejo la palabra a mi ciudadana. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Preguntas? No me avientan, no sé. A ver, es muy concreto el tema que estamos planteando, aunque parezca, algunas personas podrían calificarlo de nimiedad, de algo sin importancia, de algo que no tiene trascendencia. No, sí tiene trascendencia, porque esta colonización ideológica que se ha estado implementando en todas las leyes no es una iniciativa aislada, es algo reiterado y sistemático que se está dando por parte de los legisladores en prácticamente todas las leyes que reforman. ¿Sí? Este tema de inducir este lenguaje que llaman inclusivo con la finalidad de, ellos dicen, prevenir la discriminación. Bueno, lo primero que tendríamos que afirmar o que afirmamos es que el lenguaje, como lo hemos hablado durante siglos, no es discriminatorio ni es excluyente. El lenguaje sigue pautas vinculadas a la lingüística que tienen que ver con la economía del lenguaje, con la precisión, con la síntesis, con la capacidad de comunicar eficazmente conceptos e ideas. Lo que se nos pretende imponer en los últimos años a través de estos conceptos ideológicos como los desdoblamientos de género o la utilización de la E y la X para referir a sexos indeterminados, o conceptos caprichosos como las personas gestantes en lugar de hablar de mujeres, o hablar de las personas juzgadoras en lugar de jueces, o las personas legisladoras en lugar de los legisladores, o diputados en lugar de diputados, ¿sí? Lo que se busca permanentemente es inducir una visión ideológica de la naturaleza humana, en la cual no existe dimorfismo sexual, no existen hombres y mujeres, existen géneros de apreciación subjetiva, que además son indeterminados, y al reiterarlo sistemáticamente en las leyes, pero también en los libros de texto, pero también en los medios de comunicación, lo que se está intentando es inducir, forzar ese lenguaje en la sociedad. Una inducción que además es manifiestamente fracasada, porque todos sabemos que en el día a día, cotidianamente, no hablamos así, no utilizamos esos desdoblamientos, utilizamos esas frases engorrosas, pastosas, que dificultan la lectura, que dificultan la comunicación, ¿sí? Y esto a lo único que va es a ir sistemáticamente llenando toda la cultura de la falsa percepción de que verdaderamente el lenguaje que utilizamos es ese, y los conceptos y las políticas públicas que después se derivarán, porque si yo empiezo hablando de la E
termino discutiendo el tema de las infancias trans o de la adopción por personas de supuestos matrimonios igualitarios. Todo va unido porque lo que intentan es construir todo un marco cultural donde su agenda política, la agenda política progresista, pues parezca algo de sentido común. Por eso intentan modificarnos cotidianamente desde cosas muy nimias como un desdoblamiento lingüístico, para inducir la idea, ¿sí?, de que todo esto es cuestión de sentido común. Bueno, no es cuestión de sentido común, atenta contra principios de la gramática, del buen entendimiento del lenguaje, y obviamente nos manifestamos en contra de la idea de que el lenguaje en sí mismo es discriminatorio, ¿sí?, de que atenta contra derechos humanos, hablar de que los menores de edad son menores de edad, por poner un ejemplo. Son temas que parecen niños, que parecen hasta ridículos, pero que la reiteración y la sistematicidad con la que se han venido dando durante ya bastante tiempo, y particularmente como los observamos en el Congreso del Estado, pues sí nos llama la atención y nos llevan a posicionarnos ya frontalmente, porque no hacerlo equivaldría a seguir permitiendo que esto suceda y esperar a que todas las leyes terminen inundadas de este lenguaje, de esta ideología, con todos los otros efectos perniciosos que después tienen. Y no fueron votados estos legisladores para estas modificaciones ideológicas. Es triste que le hagan la guerra a la familia y a la sociedad, porque es la fuerza de la sociedad, la familia. Entonces parece, como dice el licenciado, pareciera una tontería, pero es algo básico, entendernos en el lenguaje como sociedad. Y también hay muchas, como ya lo dice el texto, hay muchas prioridades en la sociedad, y es triste ir a escuchar lo que van a votar los congresistas, y todas las iniciativas tienen que ver con género. ¿Cómo lastima a la familia? Sí, sí la lastiman porque pervierten la esencia de la familia. Es decir, es un forzar que todo signifique todo y nada signifique nada. O sea, es quitarle el concepto a lo que es hombre, a lo que es mujer, y ya cualquier cosa puede ser mujer y cualquier cosa puede ser hombre. Y eso es una mayor discriminación tanto al hombre como a la mujer. Y también es triste que, habiendo tantas otras prioridades, solamente se enfoquen a esto. Es que no gobiernan para la sociedad, sino que gobiernan para agendas como la Agenda 2030 y en obediencia a organismos supranacionales que no tienen nada que ver con el voto que se les dio, la confianza democrática que se tiene. En ese tema, nada, cuando está muy rápido. A ver, ¿cómo afecta esto a la familia? La idea de familia está basada en la idea de la complementariedad entre hombre y mujer, que además tiene consecuencias reproductivas. Eso es una familia, relaciones filiales derivadas de la relación entre hombres y mujeres que tienen una estabilidad en el tiempo. Cuando tú diluyes en el lenguaje, ¿sí?, las categorizaciones masculino y femenino, tú a lo que estás tendiendo, que además es lo que establece la teoría feminista, es a establecer una cultura androcéntrica, o más bien una cultura andrógina, es el término completo, una cultura donde no haya diferenciación sexual, según ellos, según esta visión de las cosas. Y en esta visión de las cosas, obviamente, no hay ningún valor relevante en la complementariedad de hombre y mujer, ¿sí?, porque no hay ningún rol o estereotipo, que ellos lo ven como algo perverso, pero que muchas veces tiene una finalidad antropológica de largo plazo vinculada a la diferenciación sexual, ¿sí? Lo que quieren, y de hecho lo dicen, lo dice literalmente la teoría feminista, de hecho por eso lo traje en este libro, dice: a fin de crear una cultura andrógina que se remonte por encima de ambas corrientes, es decir, lo masculino y lo femenino, e incluso por encima de sus integraciones. Más que una unión, deberá ser una abolición de las propias categorías culturales, una cancelación mutua, una explosión de la materia con la antimateria que finalice con el estallido de la cultura misma. O sea, lo que están planteando literalmente es que todo el sentido común en el cual está estructurado la sociedad, ¿sí?, otra vez, va vinculado a la unión de hombres y mujeres, la reproducción, la establección de relaciones familiares, todo eso hay que, ellos dicen, deconstruirlo. Nosotros estamos hablando de destruirlo.
Esa referencia antropológica es importante porque es lo que da sentido a muchas familias y lo que construye además el horizonte para que los jóvenes visualicen cuál es un buen proyecto de vida como es la familia. En ese sentido es el problema. El planteamiento que se hace, Alan, sin lugar a dudas, ¿no te parece un poco, entre comillas, extraño, curioso? La pregunta es concreta. ¿De dónde viene esto o atrás de quién están estas iniciativas extrañas aquí en Aguascalientes? Concretamente porque estoy leyendo, escuché con atención que no únicamente es Morena, que es el Partido Acción Nacional. Entonces, la pregunta concreta, ¿quién está atrás de todas estas acciones, independientemente de los nombres? Mira, hay una discusión que de hecho se manifestó en un momento con el tema del globalismo, es decir, incluso a nivel internacional hay muchas instituciones, Sí. incluso Aquí en Aguascalientes, concretamente. A ver, aquí en Aguascalientes ya citamos a los partidos políticos Sí. y a los legisladores. Sí. Sí, nosotros nos creemos que están siendo muy irresponsables, ya sea por mala fe o por ignorancia. ¿Sí? Por mala fe porque busquen protagonizar y no sepan qué legislar y lo único que se les ocurra sea desmadrar el lenguaje, cosa que es una posibilidad. Yo no tengo idea de ¿Habrá qué... mala fe e ignorancia o ignorancia? Es una discusión... Por las iniciativas que acabas de mencionar. Es una discusión ¿Habrá de mala fe? Pues, mala fe, ignorancia, o ignorancia, un protagonismo muy estéril, buscar llenar una estadística legislativa. Pero un protagonismo que pone en riesgo la unidad del Congreso y la unidad familiar y de la sociedad misma. Pues yo creo que de Un nuestra... protagonismo que esté por encima de la unidad. A ver, yo creo que lo que... es como un delín común. Yo creo que esto está repartido en todos los partidos políticos, tristemente, ¿sí? Porque todos caen en esta corrección política porque se vende todo esto, como lo plantean, como un discurso de derechos humanos, algo que llaman inclusión, la diversidad y demás, y lo que plantean directamente es algo radicalmente absurdo, que es la idea de que el lenguaje es discriminador, el lenguaje como todos lo hablamos. Eso es falso, el lenguaje no discrimina a nadie. El lenguaje es una estructura de comunicación basada en la efectividad de la comunicación y en una economía del lenguaje, en ser eficiente en transmitir una idea con pocas palabras, sin de mayores redundancias, sin que sea pastoso, algo que sea digerible para que cualquier persona pueda entender un concepto. En eso se basa el lenguaje, son principios de economía de la lingüística, ¿no? Estas personas lo que intentan es proyectar en el lenguaje una colonización ideológica derivada de esta teoría. Como el feminismo les ha dicho que el lenguaje es opresivo y discriminador, cosa que es falsa, pero se nos ha dicho, estas personas piensan que legislan para el bien de la comunidad, ¿sí? Llenando otras leyes, las instituciones, los libros de texto, El aborto aquí. de todas estas referencias. El aborto también va para allá porque siempre juegan con el lenguaje. Al aborto no le llaman aborto, le llaman interrupción del embarazo. Si te fijas, todos estos juegos de estas nuevas ideologías son juegos de lenguaje, ¿sí? Siempre te quieren cambiar palabras, conceptos, significados, referencias para llamarle de una forma distinta a algo que ya tiene una referencia en el lenguaje, ¿sí? Ya no quieren hablar de jueces, ahora quieren hablar de personas juzgadoras, ya no quieren hablar de mujeres, hablan de personas gestantes. ¿Me explico? Ese tipo de referencias sistemáticas son colonizaciones ideológicas, ¿sí? Nos quieren imponer esa ideología en todas las leyes, aun cuando la inmensa mayoría de la sociedad no utilizamos esas referencias lingüísticas, no nos comunicamos así. Nosotros sostenemos que nuestras leyes deben de estar escritas en un lenguaje que la sociedad entienda, que la sociedad maneje, para que pueda comunicarse con claridad qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido, para que se pueda... Entiendo entonces, o quiero entender que cada diputado lo está manejando solo. Pues yo no lo sé, es un tema que hay que cuestionarnos, por qué nos han venido recetando todas estas iniciativas con ideología de género, si no tienen nada mejor que proponer, es una buena pregunta. O sea, si no tienen nada mejor que proponer que llenar toda la ley orgánica del Congreso del Estado con referencias de inclusión, ¿de verdad esa es una necesidad pública? ¿De verdad ese es un imperativo legislativo para nuestra sociedad en Aguascalientes? ¿De verdad eso nos deja algo? ¿O por el contrario,
lo que hace es colonizar ideológicamente las leyes. Oye, yo preguntarte, bueno, toda esta ideología progresista ha venido de la mano con Morena. Ay, pues también cuestionarte, ¿no? Muchos de tus clientes son morenistas, a lo mejor no sé si les vas a dar algún consejo o algo que no sean ignorantes. No, lo atiendo directamente. El abogado electoral es una persona y el vocero del frente es otra persona. El abogado es un prestador de servicios profesionales que se encarga de ganar litigios legales en materia electoral. Pero esa persona no está aquí ahorita. Aquí ahorita está el que funge como vocero del frente con mis convicciones personales. Lo otro es mi actividad profesional. ¿Sí? Es que, mira, ese es el peligro de que tuerzan las leyes. De estar de un lado y del otro. No. En el momento de torcer las leyes, por ejemplo, las mujeres ya perdemos ciertos derechos y ya, por ejemplo, los trans ya los tienen, al igual de, o cosas así, o sea, se empieza a desbalanzar, entonces ya los abogados empiezan a usar esas leyes porque está en la ley. Y si te fijas cuando dicen los servidores públicos, prometo y juro llevar la Constitución, pero la Constitución cada vez la pervierten más. Entonces, ¿hasta qué punto estos legisladores que están tergiversando las leyes son patriotas? O sea, porque eso que comentaba usted decía, será ignorancia, llevamos más de 9 años como movimiento cívico denunciando esta ideología y cada vez en los años nos dan la razón de que esto es pernicioso y que está mal. Entonces yo no creo que sea ignorancia y yo creo que más bien es un acomodamiento pues sí, de que quieren seguir creciendo en la política a base de destruir la sociedad. Y otra de los motivos que también queremos comentar es simplemente el antro que están poniendo, bueno, que ya nada más antes de pasar a eso. Ustedes desde el Frente de la Familia, ¿qué les gustaría entonces ver en el Congreso del Estado? ¿Qué propondrían? A ver, ¿Qué puede haber leyes? muchas falta. Hay iniciativas que hacen falta en torno a salud, ¿sí? En torno a educación, en torno a seguridad pública, ¿sí? Esos son temas relevantes. Es que para mira, la sociedad. se legisló. Fondo, no forma. No hay recursos suficientes para la salud, eso lo sabemos todos los mexicanos. ¿Por qué se tiene que usar de estos recursos para el aborto, para asesinar mexicanos? ¿O por qué se tiene que usar de los recursos para hormonizar a los infantes mexicanos, a los niños de México, y castrarlos, y mutilarlos, y confundirlos? O sea, esto destruye la sociedad y también nos debilita como sociedad, nos quita de los recursos que sí se tienen para cosas objetivas. Al final de cuentas, lo que pretende el Punto Nacional es que pues, metan leyes que verdaderamente favorezcan a la sociedad, ¿no? A la familia, al ser humano. Y no metan estas leyes con un lenguaje totalmente, con una inclusión ideológica, que es lo que no queremos. En relación a lo que dice el señor Pepe, bueno, pues efectivamente que hay ahora sí de diferentes partidos, y bueno, pues a los diferentes partidos se les está llamando. Es mejor trabajar en temas verdaderamente que beneficien a la sociedad y no llevar estos lenguajes ideológicos que verdaderamente lo que hacen es destruir, sobre todo. El siguiente punto que queríamos tratar. Sí, adelante. Una por no ser que sí me queda con me voy a quitarme un momento la camiseta de vocero, voy a hablar por mi propia persona, ¿verdad? Si me preguntas si como abogado he ganado litigios que considero que no debí ganar y en el que los que se cometieron injusticias al aplicar criterios de género, te voy a decir que sí. Porque los abogados no tratan de hacer justicia, tratan de ganar asuntos. Es el trabajo de un abogado. Ganar asuntos, representar a un cliente. Si me preguntas si esas leyes deberían de existir, te voy a decir no. Pero mientras existan, el abogado las va a usar obviamente para ganar su litigio. ¿Sí? Así es como funciona la lógica de los abogados. Entonces hay que separar siempre de los políticos. No, bueno, de los abogados por definición, ningún abogado, ¿sí?, trata de defender la justicia porque lo que tiene que atender son los intereses del cliente que pide tus servicios. La justicia es trabajo de legisladores, trabajo de jueces, trabajo de fiscales y también del activismo social. Pero cuando estamos en un litigio y hay dos contrapartes y ves a dos abogados, esos dos abogados están defendiendo los intereses de su cliente dentro de lo que el marco normativo da. Hoy en día
con las mujeres el tema de la ayuda de los hijos. Y muchos abogados tienen esas leyes para destruir a hombres, ¿sí? Esa ley está mal, ¿me explico? Entonces, lo que tenemos que discutir realmente es que esas leyes no deben existir. Tú las usarías. Sí, Pero claro, como abogado este es tengo un que usarlas. ejemplo, este es un ejemplo clarísimo de cómo hacen daño estas leyes. Porque todos los maestros de las escuelas tienen esos mismos libros de género y están siendo acechados para que lleven a cabo ese mentado programa que igual está generista. O sea, como sociedad nos levantamos porque no queremos este estilo de vida, no queremos estas imposiciones en las aulas, en los gobiernos, en la profesión de cada uno, porque cada vez orilla al ciudadano pues a estar solo, aislado, precisamente porque se impregnan en toda la sociedad y en todas las instituciones. Por ejemplo, impones el aborto y entonces todos los doctores y todas las enfermeras, o sea, si no hay quien practique el aborto, o sea, la persona va a quedar ahí azorrillada para que o haces el aborto o pierdes tu trabajo. A esto lleva esta tiranía de la Pues así como los abogados. Exactamente, es por eso te digo que es un buen ejemplo. Yo no estoy de acuerdo, yo no defendería Que tienen que hacer uso de esas leyes. Sí, sí, pero si impregnan todo eso, por ejemplo, el día de mañana, si a los periodistas también les dicen, si no pones notas de género, no hay chamba. O sea, es un momento en el que es crucial para levantarnos y reflexionar si realmente queremos seguir danzando al son de la ideología de género o a dónde nos va a llevar como personas todo esto, ¿no? O para donde a cada quien le convenga. A ver, las leyes tenemos que criticarlas. Pero la ética de los abogados es la que siempre ha sido. No la estoy descubriendo ahorita el hilo negro. Esto es la ética que. Y de hecho es lo que se les enseña en la universidad. ¿Sí? Porque cuando tú defiendes a un cliente, cuando un cliente viene y pone su vida en tus manos, ¿sí? Y te cuenta su vida y sus secretos y tu ética personal, el deber moral que tú tienes como abogado, porque además te está pagando por ello, es atender sus intereses y defenderlo con todo lo que el marco jurídico te dé. Eso es así. ¿Sí? Que eso luego puede llevar a situaciones objetivamente injustas, yo lo considero indeseable, pero es la realidad de la profesión jurídica. Que para evitar eso tendríamos que evitar que existieran estas leyes ideológicas, sí, para eso estamos aquí. ¿Sí? Pero no le pidas nunca a un abogado en ejercicio de su profesión que te discuta o filosóficamente acerca del deber ser de una ley. Eso tienen que hacerlo los legisladores, eso tienen que hacerlo los jueces, eso tienen que hacerlo los fiscales, tenemos que hacerlo la sociedad, no los abogados. Es que precisamente ese es el centro de la preocupación ideológica, o sea, que se imponga en las universidades, que se imponga en los institutos de salud, que se imponga en las instituciones de gobierno, y aquí empieza, por medio de las leyes de estos legisladores que nos forzan a obedecer algo que no queremos. Muy bien. Pues bien, si queda claro, el siguiente punto va a ser todos lo conocen, muy concreto, el tema del bar llamado Masontle, que definitivamente pues viene a... Sí, nos impulsa a exigirle a los legisladores que cumplan la ley ahora sí, o sea, cuando les conviene muy legalistas y no deben de poner ningún antro a menos de 150 metros y está a menos de 50 metros, está enfrente del colegio Colón, y que sin duda alguna pues viene sobre todo a hacer una falta de respeto enorme a nuestra religión. Entonces exigimos a las autoridades el cierre total de este antro. Hemos llevado algunos escritos a diferentes autoridades y como lo dije hace un momento, hace rato, pues que el Frente Nacional por la Familia juntamente con toda la sociedad exigimos el cierre total, no o el cambio del concepto mínimo de lo que sea. Sí quitaron sus lonas de afuera, sus pancartas, pero adentro sigue trabajando y operando como tal, ofendiendo a nuestra religión. Entonces obviamente que el Frente Nacional quiere imponerse a que se cierre y obviamente va respaldado por toda la sociedad desde luego. Entonces sí, es la libertad de credo, independientemente de la religión que tengamos nosotros, pero es absurdo que esto es, volvemos a la ideología, las ideologías parecen inocentes, ¿verdad? Pero el marxismo lleva años mofándose de las cosas sagradas, de las instituciones, de las cosas que sostienen una sociedad, y es absurdo que además de que se mofa de la religión mayoritaria de los aguascalentenses, ese antro le hayan dado permiso frente a un colegio católico. O sea, parece
una mofa, y también pues no es el único que está ahí frente, ya hemos denunciado en otras ruedas de prensa los altos índices de alcoholismo que hay en Aguascalientes y cómo se dan tantos permisos a antros tan cerca de instituciones educativas, por ejemplo también de la Autónoma de Aguascalientes, que tan cerca tiene a tantos lugares para consumir alcohol. Bueno, pues alguna pregunta en relación a este tema. Exigimos, ya para finalizar, exigimos el cierre total de este acto. Le pedimos a las autoridades, insisto, para que puedan tomar cartas en el asunto y que verdaderamente actúe como debe de ser, ¿no? Se base en sus reglamentos, que no hay coherencia al decir, como bien dice Rox, en un antro tan cerca de una escuela de 60 a 70 metros, donde está comprobado, si ustedes caminan por ahí, y pues el reglamento habla de 150 metros. Pero bueno, ese es uno de tantas situaciones que están aquí en Aguascalientes, donde exigimos a las autoridades que verdaderamente trabajen sobre ello. Pues si no hay más por el momento, pues les agradecemos su presencia. Sabemos que tienen que ir al Congreso y muchísimas gracias, Frente Nacional por la Familia, les agradece su... Muchas gracias, con permiso. Gracias a ustedes. Gracias. Sí, con gusto. Vénganse. Marta, vénganse. Gracias, señor Eliseo.